Buen día, hermanitos, hermanitas. Espero que tengan un lindo día, espero que estén bien, que hayan tenido un buen descanso. Vamos a leer un poquito la escritura, vamos a tratar de dar una prédica con un mensaje que siento que Dios me pone en el corazón. El título de la prédica va a ser He venido a rescatarte. Así que vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos. Padre, te damos gracias por permitirnos leer tu escritura, por tenerla en nuestras manos, en nuestra boca y en nuestro corazón, Señor. Te pido que cada día nos ayudes a crecer más, Señor. Te pido que nos des sabiduría por medio del Espíritu Santo para poder entender y poder dirigir nuestras vidas y la de aquellos que nos escuchan, en aquellos a quienes pueden predicar la palabra, Señor. Que podamos conformar nuestra vida a la imagen de Cristo y entender tus misterios y tus secretos, Señor, para que no haya nada que sea tiniebla, Señor, que sea todo luz. Que no hayan tinieblas en nuestra vida que nos confundan y que podamos seguir disoluciones de la palabra o misterios del corazón que no tienen nada que ver con la palabra. Te ruego, Señor, que nos hables con la sabiduría del Espíritu Santo para poder entender y comprender cuál es tu voluntad y cuál es la sana doctrina, la sana manera de predicar, Señor. Te ruego que le des oído a todos aquellos que puedan escuchar la prédica hoy, y que esta prédica llegue a aquellos que son tuyos, que en realidad es a los que más importa. Por favor, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Vamos a leerla una vez más, así vamos deteniéndonos tal vez en algún lado. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, en la ciudad de Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Los publicanos eran los que cobraban tributos, eran judíos que cobraban tributos para los romanos. Este era el jefe de todos esos publicanos, era odiado por el pueblo judío. Verso 3 dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Él tenía curiosidad de saber quién era Jesús, había oído de las cosas que había hecho Jesús, y él sentía curiosidad de ver quién era Jesús. Seguramente, al igual que nosotros en nuestra vida, todos oímos hablar de Cristo. Y antes de estar en Cristo, oímos hablar y sentíamos que tendríamos que escuchar, pero nos alejábamos por causa de nuestra maldad, de nuestro pecado, con el cual hoy en día luchamos para ser cada vez mejores personas. Yo creo que Zaqueo también sabía que estaba defraudando
a su pueblo, porque así se veía él, así como se veía Mateo, que también era publicano. Entonces, al ver las multitudes que seguían a Jesús y los milagros que hacían Jesús y que todos decían que él era el Mesías, había algo dentro de él. En la semana estuvimos predicando sobre los ángeles, cómo Dios va moldeando nuestras vidas, cómo sin saberlo Dios nos va moldeando nuestra vida y nos va llevando a Cristo, nos va guiando. Así como el apóstol Pablo, estudiábamos en la semana, que él sin saberlo era un hijo de Abraham, un hijo de Dios, que él perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, como decía él. Entregaba a los judíos a las cárceles, los azotaba, los ponía a filo de espada, algo que después le tocó padecer y vivir a él, por cuanto Jesús dijo: yo le enseñaré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Pablo dice que Dios, que ya lo había apartado desde el vientre de su madre, cuando le pareció bien a él llamarlo por su gracia y presentarle a Cristo, mostrarle a Cristo y ser ministrado por Cristo, fue hecho hijo de Dios, o fue más bien llamado hijo de Dios, cuando antes estaba en una vida de desobediencia a Dios, asesinando y matando a aquellos que eran cristianos verdaderos, aquellos que decían confesar a Jesús. Profecía antes dicha por Jesús, que le dijo a los apóstoles: viene la hora que cualquiera que los mate a ustedes creerá que rinde culto a Dios. Bueno, Pablo era uno de estos. Y uno de estos también podríamos ser cualquiera de nosotros. Uno de estos era yo en otro tiempo, cuando me venían a predicar de Cristo. Y yo era, según creo, según siento, según el Espíritu Santo me lo revela, un escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo. Si es que así permanezco hasta el final de mi vida, claro. Porque si en algún momento me corro de este camino y decido ir tras la vida y no me importa más nada esto, dice Jesús: si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada nuevamente? No, imposible. Así que sería un hijo de la perdición y no un hijo de salvación, no un hijo de Dios. Entonces, el apóstol Pablo enseña que cuando le agradó a Dios, él lo llama por su gracia. Así estaba pasando acá con Zaqueo, lo mismo. Así pasó con vos. Si estás en Cristo, no es porque vos le diste un lugar a Cristo en tu corazón, sino que Dios te dio un lugar a vos. Así como fue con Pablo. Pablo no hizo ninguna oración de fe, no hizo ningún bautismo. Cristo se le apareció, Dios lo llamó. Entonces, algo estaba pasando en Zaqueo también. En su mente, en su corazón, habría algo que lo estaría guiando a Cristo. Sabría que había algo en su vida que ya no estaba pudiendo controlarlo, ya que lo superaba. Así que dice que él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús no le pide permiso. Jesús no le dice: ¿me dejas pasar por tu casa? ¿Puedo entrar así como con vos? No. Jesús le está diciendo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Había llegado el día en que Zaqueo iba a conocer la verdad del Evangelio, que iba a conocer al Hijo de Dios. Dios había ya despertado a Zaqueo para que vaya a Cristo. Zaqueo va a ver quién es Cristo, quién es este que está pasando, que la multitud lo sigue. Se sube a un árbol
para poder ver. Dios lo movió a eso. Entonces Jesús, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Dios le dio vida espiritual a Zaqueo. Dios le mostró que la carne, que las vanidades del mundo, es un cadáver, es la muerte, que la verdadera vida era seguir la voluntad de Dios, que la verdadera vida era conocer a Dios. Ahí estaba la vida eterna. Zaqueo oyó la voz de Dios. En su casa, por supuesto, Jesús le predicó. Más allá de todo lo que ya sabía Zaqueo, de lo que oía hablar, calculo que en esa mesa, sentado con él, habrán estado hablando, y Jesús le habrá dado palabras de vida, como hacía con todos. Entonces él dice: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Hubo un quebrantamiento dentro suyo. Él decidió dentro suyo, o mejor dicho, Dios puso tanto el querer como el hacer dentro suyo, con ese convencimiento de pecado que el Espíritu Santo nos da, el darle la mitad de los bienes a los pobres, el hacer misericordia. Y si en algo había defraudado a alguien, se lo iba a devolver cuadruplicado. Si a alguien había estafado, bien, 4 veces se lo devolvía. Y eso lo puede hacer solamente Dios. La carne, obviamente, tiraría y diría: no, estás loco. ¿Qué vas a hacer, Zaqueo? ¿Estás loco? No. ¿Quién va a saber? ¿Quién se va a enterar? Déjalo así, ya está. Empezá a vivir de acá en adelante de distinta manera, puede decirte. Capaz. En el mejor de los casos. Verso 9 dice: Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. En el verso 5 dice: Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Verso 9: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ha venido la salvación a esta casa porque él también es hijo de Abraham. Vayan teniendo un poquito presente esto que estamos entendiendo. Él dice: es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. No dice: ahora también él es hijo de Abraham. Dice: por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice. Lo que se había perdido. No es algo que va convirtiendo personas que no eran de Dios. Son personas que ya eran de Dios. Vamos a ir entendiendo un poquito más esto. Vamos a Mateo 18. Mateo 18. El verso 10 y el verso 11 dice: mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. En la semana estuvimos predicando de cómo los ángeles nos cuidan, aún sin saber que somos de Cristo, que vamos a ir a Cristo, aún viviendo en una vida pecaminosa, normal. Decime cuántas veces vos en tu vida no dijiste: wow, tuve un accidente y el Señor me salvó, Dios me salvó. No sé, tuve un Dios aparte, Dios me salvó.
a tu hijo, a tu hija, alguna vez que le haya pasado algo, lo mismo. Tuvo un Dios aparte. Los ángeles de Dios lo cuidaron. Hay milagros que uno se da cuenta que son milagros, porque si no, no podrían pasar. Y aunque no crean en Dios, como debe de creerse, dicen, Dios lo salvó. La verdad que tuvo un Dios aparte. Muchas veces en tu vida vas a estar en situaciones peligrosas, donde ciertamente podrías caer mal en un robo, en una pelea, en situaciones diversas que te pueden pasar en la vida. Y salís bien parado, salís bien parada. Y ahí te das cuenta que tal vez dentro tuyo vos dijiste, Dios, sálvame de esto. Por favor, Dios, ayúdame. Y saliste bien parado. No me voy a olvidar un día, cuando era chico, estoy hablándote de hace más de 20 años. 25 años, 30 años, que habíamos ido a bailar con unos chicos a un club, a una fiesta, cerca de una villa. Y uno de los chicos que estaba conmigo sacó a bailar a una chica. Resulta que esa chica era amiga de unos chicos de esa villa y se pusieron celosos. Entonces fueron a querer pegarle a este chico amigo mío. Cuando lo rodearon, que eran como 4 o 5, obviamente yo tengo un espíritu que cuando veo a alguien que aprecio y está en peligro, voy a defenderlo. Es más fuerte que yo, voy a defenderlo. Y entonces me metí en el medio para que no se peleen. Y cuando me metí en el medio ya no eran 4, ya eran como 20. Bueno, la cuestión de que nosotros éramos 3 y digo, bueno, nos vamos. O sea, no nos pusimos a pelear ni nada, pero la cuestión que querían pegarnos los chicos. Le dije, basta, no hay ningún problema, quédense tranquilos, ya no la molesta más a la chica, ya no le habla más. Nos vamos. Cuando nos vamos salieron todos. Y nos siguieron. Cruzando la calle del club había una estación de servicio, me acuerdo. Y en la estación de servicio nos rodearon. Y ya no eran 20, eran como fácil 30 personas, 30 chicos. Eran chicos, no eran grandes. Pero nosotros también éramos chicos. Y yo me acuerdo que yo dije, bueno, Dios, ayúdame, dije por dentro. Por fuera, siempre tranquilo, pero yo sabía que no soy Superman, ni mucho menos en ese tiempo. Pero yo dije, Dios, ayúdame por dentro. Y no se animaron a pegarme. Y hablaba con ellos, y ellos hablaban conmigo, y yo sabía que había algo que me estaba cuidando, que había alguien que me estaba cuidando. Hasta que los chicos de la estación de servicio se ve que llamaron a la policía, vino un patrullero y todos estos chicos de la villa salieron corriendo, se fueron para la villa. Y así Dios me libró de una golpiza fea, tal vez. Incluso en esas patotas cuando te agarran y si caes al piso te pueden pegar patadas en la cabeza, te pueden matar tranquilamente. Y yo sé que Dios me salvó. Y como esa, muchas más. Muchas situaciones más de las que Él me ha mostrado salvación. Pero esa fue la primera que dije, wow, hay algo que me ayudó en esta situación. Hay algo que me salvó. Vos podés haber vivido cualquier otra situación, también similar, en la que Dios te puede haber librado, te puede haber salvado. Entonces, si haces recuento de las cosas que te pasaron en la vida, vas a entender que sí, hay un Dios. Y hay ángeles guardianes, hay ángeles que nos cuidan. Y nos van guiando y nos van preservando hasta el día en que Dios diga,
hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hoy es necesario que yo pose en tu vida. Y ese día tal vez sea hoy para vos, como lo fue para mí en otro momento. Así que si esta prédica llega a vos, bueno, no endurezcas tu corazón. Si escuchares hoy su voz, como dice la Escritura, no endurezcas tu corazón, como los padres que lo endurecieron en el Meriba, en el desierto. Y Dios en su furor juró que no entrarían en su reposo. No seamos necios, demos lugar a esa voz y acudamos a Cristo, porque es Dios quien nos está llamando. Porque dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Vamos a leer en Lucas capítulo 15. Vamos a leer del 1 al 10. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Recordemos, estamos hablando de Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Repito, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, las ovejas son de los hombres? Sí, son de los hombres. Si se pierde una de ellas, ¿una de cuáles? De las 100 ovejas de los hombres. ¿No deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja. ¿Era suya? Era suya. Dice que el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo, en verdad te digo que hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham. No te hiciste hijo de Abraham, eras hijo de Abraham. Entonces, he encontrado mi oveja que se había perdido. Verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. No estamos hablando de cualquier persona del mundo. Estamos hablando de una persona del mundo que no sabemos quién es, ni él mismo lo sabe, así como lo sabía yo, ni lo sabía el apóstol Pablo, ni lo sabía Zaqueo. Es una persona del mundo que es hija de Dios y está perdida, que ya es predestinado para la salvación y está perdido, porque hay predestinados para la salvación, por cuanto la carne no puede agradar a Dios, ni quiere. Dios tuvo que predestinar a cierto número para que vayan a Cristo, y Cristo no les eche fuera, ya lo vamos a ver. Tal vez esto no te lo predicaron nunca de esta manera, y tal vez te choque, no te gusta, tal vez vos lo predicás, tal vez vos predicás, hagan una oración de fe, hagan un bautismo. Antes de desechar la palabra, te pido que termines de oír la prédica y que tomes tu Biblia y me sigas, que escudriñes con qué espíritu está hablada la palabra y que busques sabiduría. Nada más que eso, para tu vida, para tu alma, porque si estás cerrado en tu forma de predicar o en tu forma de creer en cómo te predican, entonces estás siendo o un ciego guiando ciegos o un ciego guiado por ciegos. Es necesario que entiendas cuál es la verdad del Evangelio, porque tal vez sí seas una hija de Abraham, un hijo de Abraham, una hija de Dios, un hijo de Dios, que está
siendo llamado para ir a Cristo. Que ahora tal vez creas, sí, creo en Dios, yo hice la oración de fe, porque así también yo lo creí, hasta que Dios me mostró la verdad de la Escritura. Entonces fui hecho un verdadero creyente espiritual y no un creyente carnal, aquel que decía sí, creo, pero por atrás seguía pecando, o seguía envidiando, codiciando, teniendo envidia, hablando mal de los otros por atrás. No es lo mismo. No es lo mismo ser un creyente nacido en la carne, en una obra que yo pudiera hacer, que ser engendrado por el Espíritu Santo. Quédense hasta el final y van a entender, porque tal vez hoy Dios te está diciendo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Verso 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? ¡Ey! ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, que eran monedas de gran valor, si se pierde una dracma, no enciende la luz, no enciende la lámpara, no enciende la luz, y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Imagínense a los ángeles de Dios gozándose, alegres, porque un pecador se arrepiente. Esto, wow, de un ángel. Esto esto decía Jesús, que hay gozo delante de Dios por un pecador que se arrepiente. Como aquel hijo pródigo. ¿Era hijo o no era hijo? Era hijo. Se había perdido, se había ido al mundo, tras la vanidad del mundo, a derrochar y a malgastar su herencia. Él era hijo. Por eso es la palabra del hijo pródigo. Está en alusión a todo esto mismo. Y es la palabra que sigue. Pero para no irme, no extenderme tanto, quiero que entiendan esto porque hay bastante para leer. Vamos ahora a Mateo 20:28. Es una palabra donde Jesús le está hablando a los discípulos después de que Santiago y Juan le hayan pedido que uno quería estar a su derecha y otro a su izquierda. Jesús les enseña que... vamos a leerlo rapidito. Miren. A la verdad, mi vaso beberéis y del bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Hablando del Espíritu Santo. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús estaba llevándole la salvación a Zaqueo y a todas las personas que él traía y les predicaba, a los apóstoles que lo seguían. Pero él también tenía que pagar, porque la salvación consistía en que alguien pague por estos que eran pecadores, porque Dios es justo
además de ser misericordioso, es justo. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces Jesús vino a morir por vos, tal vez, por mí, por el apóstol Pablo, por estos que les estaba hablando. Jesús vino a poner su vida en rescate por muchos, no por todo el mundo. Ojo con los que le predican y ojo con los que predican ustedes también. No por todo el mundo, sino por muchos. Palabra de Jesús, por muchos. Vamos a leer en Juan, capítulo 10. Para que entendamos un poquito más esto, que Él no muere por todos, sino que Él muere por muchos, por los que ya son, desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, aquellos que debían de ser salvos. Juan capítulo 10, del 14 al 16, dice así: yo soy el buen pastor, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como... repito. Yo soy el buen pastor, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. También tengo otras ovejas que no son de los judíos, que son de los gentiles, como vos y yo. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Y por qué oirán su voz? Porque le van a dar un lugar en su corazón. Y van a decir: Señor, te doy un lugar en mi corazón, vení a mí. O porque fueron bautizados cuando eran chicos e hicieron una confirmación a los 13, 15 años. No. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Es porque ya son ovejas de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Que no lo sepas hasta que no te envíe el ángel, el Espíritu Santo, Dios, aquel que te envía a Cristo. Que no lo sepas hasta que Dios no convierta tu corazón y te enseñe a ir a Cristo, es otro tema. Pero vos ya sos un escogido, una escogida de Dios desde la fundación del mundo. Entonces, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Tal vez estás dentro de la iglesia, católica, evangélica, la que sea. Yo no te digo que te vayas de ninguna iglesia, ¿eh? Antes que nada aclaremos eso, porque para que no se malentienda, ¿sí? Tal vez estés dentro de una iglesia, creyendo que crees en Dios, pero si vos te pones a la luz de la Escritura, sabés que no crees en Dios. Sabés que crees que hay un Dios, pero no estás en la fe del Hijo de Dios. No caminás como Cristo caminó. No andás como Cristo anduvo. Tu vida no es una vida de santidad. Sos celoso o celosa, peleador o peleadora. Tenés envidia, tenés codicia. La maldad gobierna más que la bondad en tu vida. No sé. Capaz que sos un fornicario, una fornicaria. Capaz que andás haciendo orgías, adulterando. Capaz que engañás a tu marido. Capaz que engañás a tu mujer. Capaz que robás. Incluso en los detalles más pequeños, sabiendo que hay algo que no lo tenés que tomar y lo tomás. Bueno, total, nadie se dio cuenta. Eso también es robar. ¿Quién puede decir que nunca pecó, que no tiene estas cosas tal vez en el corazón? ¿Quién puede decir: miré a la persona, al marido de mi amiga o a la mujer de mi amigo, y la codicié con mi mirada, en mi pensamiento? ¡Ey, ya pecaste! Va a llegar un momento donde Dios te va a llamar
Y tal vez sea hoy este momento. Y te va a decir, vení a mí, que yo te voy a dar vida, palabra de vida, que yo te voy a enseñar la verdad de la Escritura, que yo te voy a hacer salvo, porque sos mío, porque sos mía, porque es necesario que hoy pose yo en tu vida, porque he venido a rescatarte. Y sabés que estás en el hoyo. Sabés que si Dios no te extiende la mano, el día de mañana, según el Evangelio verdadero, vas a ir al infierno. Porque en tu corazón, por más que no me escuches a mí, sabés que hay algo mal, sabés que en realidad no estás haciendo lo que Dios hace, lo que Dios dice que tenés que hacer, no tenés santidad. Y Dios va a venir a buscar una iglesia sin mancha, santa. Y va a recompensar a cada uno según su obra. Sea buena o sea mala, según ella dará el pago. Y no cualquiera entra por la puerta estrecha. Ancha y espaciosa es el camino que lleva a la perdición, pero angosto, estrecho y difícil, según la mirada de la sabiduría humana, es la entrada al reino de los cielos. Y pocos son los que la hallan, pocos son los que la encuentran. La palabra de Dios no halla cabida en el mundo. El mundo la aborrece, porque es santidad. Y cuando la palabra de Dios se te acerca, vos te corres, porque esa luz verdadera que alumbra, o te hace santo o santa, o te hace correrte de la luz. Te hace aborrecer esa palabra, porque decís, no, yo creo en Dios igual. Sí, Santiago que decía, ¿crees en Dios? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Y eso no los hace salvos. El día de mañana serán echados al infierno de fuego. Pregúntate vos en tu actuar, en tu vivir, ¿en qué te diferenciás de aquel que no cree en Dios? ¿En qué? Porque si te diferenciás solamente por ir a la iglesia, por escuchar una reunión, por predicar, eso no te hace diferente. Lo que te hace diferente es caminar en santidad, es hacer misericordia, piedad y fe. Es poner tu vida en servicio a otros. Es en la intimidad, cuando nadie te ve, cuando estás vos sola, cuando estás vos solo, tener cosas buenas en tu corazón y no ir corriendo a lo malo. Es qué es lo que haces vos con tu vida, dónde pones tus ojos, dónde pones tu oído. Ni hablar de todo tu cuerpo y los miembros de tu cuerpo. Si no los unís con una ramera, o no te haces ramera uniéndote con alguien que no te tenés que unir. Juan, capítulo 6. ...44 y 45... si quieren desde un poquito antes. Verso 37 de Juan capítulo 6 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo afuera. Está hablando de los creyentes. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Cómo decimos así una oración de fe? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Una oración de fe, un bautismo cuando sos chico, y después un catequesis y una confirmación, puede ser solamente carnal. No digo que todos
en todos sea carnal, porque puede ser que muchos estén también inspirados por el Espíritu Santo, pero aquel que esté inspirado por el Espíritu Santo se va a notar claramente distinto al resto. ¿Sí? Porque yo fui bautizado siendo niño y eso no me hizo creyente en Dios. Hice el catecismo y eso no me hizo creyente en Dios. Eran todas obras que tenía que cumplir para pertenecer a. Ya siendo grande fui bautizado por mi propia decisión en una iglesia evangelista después de hacer una oración de fe. Y ni la oración de fe me hizo creyente verdadero, ni tampoco el bautismo me hizo creyente verdadero. Hasta que fui bautizado por Dios, o al menos así sentí, con el Espíritu Santo, aquel que me dio sabiduría para ir a encontrar la verdad de la Escritura, aquel que me abrió los ojos y me dijo, mirá, si caminás como te están enseñando, vas a ir a parar al mismo lugar que ellos, al hoyo, al infierno. Despertate, corregite, mostrale al que te está instruyendo cómo la Biblia, el Espíritu Santo, la Escritura, te abrió los ojos. Porque esto debemos hacer para aquel con el que nos instruye, participarlo de cada crecimiento. Y así fui corrido de las iglesias evangelistas. Iglesia católica lo mismo. ¿Y por qué no se puede entender? ¿Por qué sí lo puedo entender y ellos no lo pueden entender? O yo lo estoy entendiendo mal. Podría ser esa. Pero buscando de lado a lado de la Biblia. Y repito, no es que estudio con una Biblia para que vos me digas, bueno, no, pero vos porque estás leyendo la Biblia evangelista a la cual le falta el libro de sabiduría entre tantos otros. Como la cargada esa, bueno, le falta sabiduría, por eso no entiendo. No, yo estudio con la Biblia católica, la Biblia evangélica, la Biblia de los testigos de Jehová. Porque no me pongo una camiseta, porque estudio para ser salvo y para que los que me escuchen sean salvos. Por eso entendí que no hay que pedir diezmos, ofrendas, que no te puedo decir, hey, pertenece a esta iglesia y a ninguna otra. Porque si otro te viene a decir, venite para mi iglesia, está haciendo cuatrerismo espiritual. No. Sean uno, como yo y el Padre somos uno, dice Jesús. Los verdaderos apóstoles enseñaron esto también. Iban de iglesia en iglesia. De ciudad en ciudad, todos eran uno. Hay un error doctrinal tan grande que está haciendo perder a las almas. Que tal vez te están haciendo creer que sos salvo, que sos salva, y no tienes ni la más mínima idea de que cuando el Señor venga, te va a decir, no te conozco, hacedor de maldad. No te conozco, hacedora de maldad. Al fuego eterno. Pero si hoy, en verdad, llegó esta prédica a vos, entonces tal vez sí, hoy sea tu día de recibir la verdad de Dios. Porque ¿vas a abrir tu corazón para recibirla? No, porque es Dios quien va a abrirte el corazón para que la recibas. Ni siquiera vos tenés el poder para hacer eso, ni yo para predicártelo y que lo hagas. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Verso 44, capítulo 6 de Juan. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno, si dice ninguno, es ninguno. Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere,
y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, y yo no le echo fuera. Por eso dice la Escritura que Dios te quitará el corazón de piedra y pondrá en él un corazón de carne. Te quitará cualquier corazón de obras que tenga cada persona, cada verdadero hijo, no todo el mundo, cada verdadero hijo, cada uno que sea de él, que se haya perdido, que esté en el mundo perdido, hasta el día señalado por el Padre. En el día señalado por el Padre, si es hoy, así como Jesús le dijo a Zaqueo, es necesario que hoy entre yo a tu casa a comer con vos. Si hoy es ese día, entonces Dios te abre el corazón para que Cristo haga morada en vos. Y tu vida ya no es la misma. Hay una conversión completamente diferente a la que haya sido cualquier experiencia psicológica que hayas tenido. Es algo que ya no te suelta, es algo que ya no podés, es un espíritu, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que te está tomando. Ahora es necesario que leas la Escritura para que en ella encuentres la vida eterna. Porque si no vas a seguir sin fruto, porque el alimento es este. No es una prédica, no es ir a una iglesia, el alimento es la Escritura, es leer la Biblia. Y Dios, por medio del Espíritu Santo, te irá enseñando las cosas, te dará ese alimento espiritual, ese pan de cada día, para que vos crezcas y te fortalezcas en la Escritura. Y así puedas dominarte, tener dominio propio y apartarte del pecado cada día. Entonces, así vas a poder combatir al pecado, porque vas a apartarte, no vas a prestar atención al pecado, sino que te vas a apartar para el lado de la Escritura. Si robabas, no vas a robar más, sino que con tus manos vas a trabajar para dar a aquel que no tiene. Tu vida va a ser completamente distinta. Si eras bueno, si eras buena, bueno, vas a ser más bueno y vas a ser más buena. Porque antes creías que eras bueno o que eras buena y en realidad no eras bueno ni buena. Eras perverso y perversa. Pero ahora, en las manos correctas de Dios, vas a andar en las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Si Dios no te enseñó, es imposible que puedas oír la verdad de Cristo. Es imposible. Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo enseña esto. Dice, hablando de Dios, dice, y Él, Dios, os dio vida, les dio vida a vosotros, a ustedes, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Que estábamos muertos. No teníamos vida espiritual, teníamos vida natural, pero no espiritual en Cristo. Estamos muertos. Si yo estoy muerto espiritualmente en Cristo, ¿cómo puedo darle lugar a Cristo para que entre en mi vida? Es imposible. Y si no soy de Cristo, soy del diablo. Ahora vamos a ver. Y si soy del diablo, ¿cómo el diablo le va a decir a Cristo, Cristo, soy el diablo, pero te abro mi corazón para que entres en mí? Si pertenezco al diablo, si pertenezco al mundo, no quiero saber nada
con lo que es de ellos. Pero si pertenezco al mundo por el momento, porque estoy en la ignorancia de lo divino, porque todavía no llegó mi día para que se me resplandezca la luz de Cristo, entonces los ángeles me van a guiar para que yo de alguna manera, siquiera palpando, busque de Dios. Pueda entender que en mi vida he llegado hasta un límite donde mis fuerzas ya no me ayudan. Ya todo lo que hago con mis fuerzas, hay algo que me dice, no podés más, no va por ahí, no es con tus fuerzas, las cosas no son así. Entonces, va a haber algo que te va a impulsar a oír, a buscar. Entonces, ese algo que vos estás buscando, ese algo va a llegar a vos. Porque todo aquel que busca encuentra, todo aquel que pide se le dará. Entonces, de alguna manera le estás pidiendo a Dios, al universo, a quien quieras creer. Le estás pidiendo salir adelante, le estás pidiendo entender qué es lo que pasa. Hay algo a través de todo esto que te está pasando que vos decís, yo de esto tengo que aprender algo. ¿Qué es, Señor? Y es el día en que el Señor te llama y resplandece la luz de Cristo, la palabra de verdad en tu rostro, en tu corazón, en tu mente. Y vas a decir, wow, esto es verdad. Escucha. Y Él le dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, le está diciendo a los creyentes ya, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, esto es al diablo, y el espíritu, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia es el diablo, entre los cuales también todos nosotros, Pablo también dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, carnalmente, naturalmente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, fíjense cómo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, no es que Dios ame a los pecadores, no es que Dios ame a aquellos que hacen maldad. El apóstol Pablo, entendiendo que ya era de Cristo, que ya era de Dios antes de saberlo, antes de verdaderamente caminar en el camino de Dios, él dice, pero Dios, no yo que le di lugar, porque yo no le di lugar, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. ¿Por qué es rico en misericordia? Porque aún siendo pecadores, Él nos llama, Él nos rescata de nuestra vana manera de vivir. Cuando Dios dice que la paga del pecado es muerte, Dios detesta al que hace pecado. Pero aquel que ya era de Dios, era un hijo, al cual vino a rescatar. Entonces, hoy Dios ha venido a rescatarte. Dios ha venido a rescatarte. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, dice. Y juntamente con Él nos resucitó. Estábamos muertos y nos dio vida, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto, aclara, no es de vosotros. Y esto no es de ustedes. No tienen mérito acá. Por gracia son salvos. Por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto es don de Dios. La conversión verdadera es una obra sobrenatural. Esto es don de Dios. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. No, yo le di mi corazón, le di un lugar en mi corazón, abrí mi corazón, entonces bueno, yo tengo mi parte en la salvación. Yo lo dejé entrar, porque si no lo dejo, no puede entrar. Es Dios. No es un juguetito. Él te creó. Él es el alfarero. ¿Cómo no va a poder hacer de la vasija de barro lo que Él quiera? Seamos sabios en esto. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, somos creación suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hoy es el día en que Cristo vino a rescatarte. Hoy es el día para que Cristo te rescate de tu antigua manera de vivir. Vamos a seguir un poquito más para los que están en Instagram, para los que están en Facebook. Va a haber una segunda parte de esta prédica a la que le damos a llamar He venido a rescatarte. Esta es la parte 1. Por favor, entren a escuchar la parte 2 también. A los que están en YouTube, seguramente esté de corrido. Él ha venido a rescatarte. Y es necesario que hoy pose en tu vida. No endurezcas tu corazón. Bueno, bienvenidos a la segunda parte de esta prédica que le damos a llamar por nombre He venido a rescatarte. Vamos a el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Siempre aclaro, porque muchos no entienden cuando leen esta palabra. Van a ver que arranca diciendo que habían creído en él, pero después van a ver cómo termina y les dice que son hijos del diablo y no de Dios, y no de Abraham. Entonces, ¿cómo puede ser? Si habían creído en él y después le dice que no. Es lo mismo que hablaba hace un ratito, en la parte 1, de aquellos que están en la iglesia, que dicen creer en Jesús, que dicen creer en Dios. Sea católica, la iglesia, sea evangélica, lo mismo. Miren, el 99,9%, sin exagerar, no cree en Dios. Cree que hay un Dios, pero creer en Dios es otra cosa. Aquel que diga creer en Cristo tiene que andar como él anduvo. Si no, es mentiroso, es un hipócrita, es una hipócrita. No te lo digo yo, lo dice la Escritura. A ver, me lo digo yo mismo esto. Si yo no camino como caminó Cristo, soy un hipócrita. En vano sería la predicación.
Yo tengo que caminar como Cristo caminó. Mi vida, en mi intimidad, en público y en familia, debe ser conforme a la Escritura. Si no, si yo soy una persona que no perdono, si yo soy una persona que soy envidiosa, si soy una persona que soy celosa en cuanto a las cuestiones, a todas estas cuestiones, si ando discutiendo por todo, si soy una persona que ando amenazando, si soy una persona que robo, si soy una persona que adultero, si soy mentiroso, en fin, entonces no soy siervo de Cristo. Digo que soy siervo de Cristo, pero el día que el Señor venga me va a decir: no te conozco, hacedor de maldad. ¿Me estoy explicando? Entonces, esta palabra cuando empieza, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Habían creído o no habían creído? Vamos a ver. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ustedes dicen que son discípulos míos. Bueno, tienen que permanecer en mi palabra, seguir mis mandamientos, vivir conforme a una vida de santidad, de sanidad, poniendo su vida en sacrificio por los demás, abriendo tu mano al pobre, al necesitado, prestando tu oído, dando palabra, siendo ejemplo. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Repito. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Chicos, chicas, lean la Escritura. Es lo único que los puede hacer libres del pecado. Porque si en verdad son hijos de Dios, necesitan leer la Escritura. Si no tienen deseo de leer la Escritura, déjenme decirles que no son hijos de Dios. Porque aquel que es hijo de Dios necesita alimentarse para tener vida, para no morir. No van a vivir solamente con una prédica. Necesitan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Es todo espiritual. Danos hoy nuestro pan de cada día. No está hablando del pan para comer en tu mesa, el pan natural. Está hablando de la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este pan, el alimento que Jesús vino a darnos, la palabra de Él, el pan de vida. Aliméntense. Verso 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, esto es afirmación, 2 veces está repetido, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Sé que son descendientes de Abraham según linaje sanguíneo, según la carne, no según la promesa. ¿Sí? Sé que son descendientes de Abraham según la carne,
pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros ustedes hacen lo que han visto acerca de vuestro Padre, de su Padre. Y respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Entonces Jesús le dijo, hey, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero como en el verso anterior no le dijo, sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Se dan cuenta? Está hablando que acá le está diciendo, sí, son del linaje de Abraham, sí, son judíos, vienen de las 12 tribus de Israel, sí, pero en este verso, en el 39, le dice, si fueren hijos de Abraham, así como ustedes dicen, las obras de Abraham harían. Ahora él está hablando de manera espiritual. Hey, si fueren espiritualmente hijos de la promesa, hijos de la libre, no de la esclava, que es la ley, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Tomá. En la iglesia, ¿me escuchan como les predico? Nos estás juzgando. No. Lo mismo le decían a Jesús, lo mismo le decían a los apóstoles. La palabra que yo hablo te juzga. Yo no te juzgo, porque yo también voy a ser juzgado por esta palabra. ¿Sí? Por esta palabra que yo te estoy hablando, que vos decís que te estoy juzgando, por esta misma palabra yo también voy a ser juzgado. El día de mañana, si no camino conforme a esta palabra con la cual voy a ser juzgado, no te preocupes, voy a ir a la misma condenación que vos. Entonces, vos que decís que crees en Dios, que sos salvo, que sos salva porque hiciste una oración de fe, porque vas a la iglesia, porque te bautizaste, en fin. No importa si no caminás como Cristo caminó, bueno. No importa si no lees la Biblia, bueno. Jesús entonces les dijo, vuestro Padre, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Y no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Wow. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Le dice. Pero eran judíos como él. ¿De qué lenguaje le está hablando? ¿No hablaban el mismo idioma? ¿De qué está hablando Cristo acá? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. ¿Y por qué no la pueden escuchar? ¿Qué dice Cristo? Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Dios te bendiga, WB. Dios te bendiga. Gracias por unirte. Verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Wow! Estos estaban diciendo que eran hijos de Dios. ¿Cuántos hay en la iglesia, en las iglesias, sea la rama que sea, que dicen, somos hijos de Dios, porque fuimos bautizados? Y no me bautizaron cuando era un bebé, me bauticé porque yo quise bautizarme. Perfecto, gloria a Dios. Caminá entonces en tu vida como Cristo caminó. Entonces vas a ser un verdadero hijo, una verdadera hija. Estudiá, lee, meditá en la Escritura, para que en ellas halles la vida eterna y seas verdaderamente libre. Entonces vas a ser un verdadero hijo y una verdadera hija. ¿No lo haces? Bueno,
Tal vez seas como uno de estos que dicen, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Pero si no haces todo esto que te dije, entonces tal vez Dios te diga, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si en verdad no estás caminando en santidad, y no solamente en público, te estoy hablando en privado, si en verdad cuando haces misericordia no te guardás en tu corazón de decir, bueno, esto lo tengo que hacer para Dios y para aquel que ayudé. Si vos andás diciendo a todo el mundo, miren lo que hice por fulanito, miren por lo que hice por menganito, entonces déjame decirte que ya tenés tu recompensa. Y tal vez, si sos un hijo de Dios o una hija de Dios, tal vez ni siquiera tengas raíz. Tal vez te falte el alimento verdadero que es el pan de vida, la palabra, con la cual el Espíritu Santo te va a ayudar a crecer. Tal vez estés desnutrido, desnutrida en la palabra, y te falte adquirir mucha sabiduría en el camino de Dios. Tené cuidado, velá en todo momento con paciencia y doctrina. Necesitas leer la Escritura, necesitas que el Espíritu Santo te llene de vida, que te enseñe a corregir tus pasos. Aquellos que por el momento vos decís, bueno, pero todos hacen esto. No. Dios viene a buscar una iglesia santa. Es necesario que camines en santidad. Es por tu alma, es por tu vida. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es padre de mentira. Él es mentiroso, es padre de mentira. Y a mí, dice Jesús, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues, si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje? Porque no son hijos de Dios, son hijos del diablo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y viene a mí, y yo no le echo fuera. Esto es lo que enseña la Escritura. Entonces, verso 46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? A todo aquel que no entiende lo que predico, quédese hasta el final y vea y entienda sabiduría de por qué tal vez no puede estar entendiendo. La Biblia, se los he dicho 1000 veces a todo aquel que me pregunta, no se puede entender con la sabiduría del mundo. No se entiende así. La Biblia es escrita por hombres, dicen, ¿no? Sí, pero inspirados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, útil para redarguir de pecado a todo el mundo, para convencer de pecado que llega hasta lo más profundo del alma. La palabra discierne todo. Es lo que nos va a convencer de pecado. Fíjense, vamos a entender un poquito esto. Fíjense en el verso 43, dice, ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Y en el 47 que dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Vamos a 1 de Corintios. Vamos al capítulo 2, verso 14 primero, antes de leer todo. Capítulo 2, verso 14 dice, pero el hombre natural, el hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. ¿No las puede qué?
entender. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Dice Cristo. ¿Por qué no pueden oír mi palabra? ¿No hablamos el mismo idioma? Hey, ¿no hablas castellano vos que me escuchás? ¿Por qué no podés entender mi lenguaje? Dice, pero el hombre natural no percibe, no puede entender, no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el que es nacido en el Espíritu, juzga todas las cosas. En esta palabra, en otra de las Biblias, está mejor la traducción, en la Biblia de los Testigos de Jehová, que dice, en cambio, el espiritual entiende o examina. Así que acá diría esto, en cambio, el espiritual entiende o examina todas las cosas, pero él no es entendido de nadie, porque dice, pero él no es juzgado de nadie. Esto está queriendo decir, pero él no es entendido por nadie. Lo que decía Jesús, ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? Porque no pueden entender mi palabra. Porque ustedes son carnales, les estaba diciendo. Son hijos de la carne, hijos del diablo. No te ofendas cuando te digo que sos hijo del diablo tal vez o hija del diablo, porque me lo digo a mí mismo también en mi carne. Porque por eso es la palabra. La carne es del diablo, el espíritu es de Dios. Por eso es la lucha, la pelea entre el espíritu y la carne en cada creyente. Y esto va a ser hasta el último de los días. Por eso el que persevera hasta el fin será salvo. Hasta el fin. Si yo me mantengo en esta fe hasta el fin, seré salvo. Pero esta fe tiene que ser tanto en público como en privado. Porque aquel que ve en lo privado me recompensará en público. Cuando nos manda a orar el Padre Nuestro, nos dice que cerrada la puerta en nuestro aposento, en lo secreto, oremos a Dios Padre. Y aquel que oye en lo secreto nos recompensará en público, nos dará en público. En lo secreto, ¿cómo sos? Ahora sí vamos a leer desde el capítulo 1 de Corintios, verso 10 dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que hablen todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, y que estén perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo sentir. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefás o yo soy de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Acaso está Cristo dividido para que haya tantas iglesias? ¿No debería haber una sola iglesia, sea católica o sea evangélica? ¿No tendrían que ponerse de acuerdo y decir, ¿no predicamos a Cristo todos? Todos sabemos que cada uno tiene su error en la predicación. Bien, busquen meditar en la Escritura, a ver si hay algo de lo que ellos están enseñando que está corrido de la Escritura, y quítenlo. Y si no lo quitan, bueno, sepan, el día que el Señor venga, probará la obra de cada uno como por fuego. Y si la obra de cada uno que sobreedificó en la roca que es Cristo, el cual es el fundamento, si tu obra que edificaste sirve, si es bien vista por Dios, si es conforme a la Escritura, entonces tu obra va a permanecer. Pero si no, será quemada y sufrirás pérdida. Si bien tal vez tú seas salvo, dice el apóstol Pablo, tu obra sufrirá pérdida, será desechada. Así que, en vez de estar viendo qué hacen de mal lo de las otras iglesias, corrijámonos nosotros. Pero sí enseñemos con verdad, no por juzgar,
sino para que la palabra nos dé vida, nos muestre cuál es el verdadero camino. Dice así: doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefaneas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No con sabidurías de palabras humanas, para que no se haga banal, la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿A quién es locura? A los que se pierden, a los que no van a ser salvos. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Cristo dice: Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las quisiste revelar a los que son como niños. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios, no del mundo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Si en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, entonces dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por fe, por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Ellos pedían señales. Bueno, si es señales. Ciertamente Jesús fue tropezadero para todos los judíos. Lo desecharon. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza, la piedra del ángulo. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Imagínense, los romanos decían: ¿un Dios que va a morir en una cruz? Eso no es un Dios. ¿Cómo siendo Dios va a morir? Ciertamente locura. Más para los llamados. No dice para los que le den la oportunidad a Cristo para que entre en su corazón. No. Los llamados, los que van a poder oír. Aquel que es oveja de Dios ya. Él dice: habrá un rebaño y un pastor, porque oirán mi voz. Porque Dios les enseñará para que puedan venir a mí. Habrá un rebaño y un pastor. Por eso dice los llamados. Cristo llama. Dios te está llamando. No te está pidiendo permiso. Él te está llamando. El que es de Cristo vendrá a Cristo. Esto enseña la Escritura. No enseña: no, Dios es un caballero. Si vos no le das permiso, Él no entra. No es un juguete. Es Dios. Es el Creador. Y el que te creó manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan y crean en el Evangelio. Y a aquellos que ya son de Él, antes de que estos lo sepan, Él les dice: vengan a mí. Y aquellos que son de Cristo van a ir a Cristo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres.
y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Presten atención, a fin de que nadie se jacte en su presencia, de decir, yo, por mis propios medios o por mi propia voluntad, entendí. Yo, por mi propia voluntad, por mi propio querer, por mi propio medio, seguí a Cristo. Yo, por mis propios medios, le di lugar. No seamos necios, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, mas por Dios están ustedes en Cristo Jesús, decía Pablo a los creyentes, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. No me la creí en ningún momento, dice el apóstol Pablo. El que predica tiene que tener temor de cómo predica, porque va a haber mayor condenación para aquel que predica, para aquel que se cree guía de ciegos. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No fue con sabiduría humana. Yo no los quise envolver con sabiduría humana ni con psicología. Esto está diciendo el apóstol Pablo. Es lo mismo que yo les digo a ustedes. Yo les leo mucha Biblia. No con un versículo. Les hablo y les hago una historia fantástica. Y es más, les digo, chicos, chicas, examinen lo que les predico. Examinen el espíritu con que les predico. Piensen, ¿qué ganaría yo con que me sigan? Si no les pido ofrenda, no les pido diezmo, no les pido nada, todo lo contrario, si puedo ayudarlos, los ayudo. Y les digo, así hagan con los demás. ¿Quieren darle algo a Dios? ¿Quieren dar una ofrenda, un diezmo? Bien. Ayuden a aquel que lo necesita. Y le van a estar dando a Dios. Compren comida y denles comida. Compren ropa, denles ropa. Denles la palabra de sabiduría, no se guarden nada. Preséntenles a Cristo y a Cristo crucificado. Enséñenles con verdad. No les hagan hacer una oración de fe, ni les digan, entrega tu corazón a Cristo. No pueden. No seamos ignorantes, no pueden. Son hombres, son humanos. No pueden. Es Dios quien tiene que hacer esta obra sobrenatural. Más bien, oren a Dios para que los tome. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sin embargo, hablamos sabiduría de Dios entre los que han alcanzado madurez en lo espiritual. Y sabiduría no de este siglo, no de la que hablan los hombres, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, que mueren. Mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio. La Biblia no es para cualquiera. La Biblia es para aquel que es hijo de Dios,
es el único que la va a entender, es aquella que es hija de Dios, es la única que la va a entender, porque el Espíritu Santo le va a mostrar la Escritura. No piensen que todos los que predican la palabra de Dios son hijos de Dios. No piensen que todos los curas son hijos de Dios. No te digo que ninguno lo es, que ciertamente tal vez no le estaría errando. No te digo que ninguno lo es. Pero no piensen que lo son. Más bien, tomen la Escritura y digan, a ver si lo que el Padre me está explicando es verdad. Tomen la Biblia. Son todas iguales. Algunas, como la Biblia católica, puede tener más libros, que son de bendición. Léanlos. Los evangelistas no quieren agarrar la Biblia católica, bien, es lo mismo. Agarren la Biblia evangelista. Lean. No un versículo, lean el contexto. Encuentren el Espíritu Santo en la Escritura, que está desde el principio a fin para enseñarles. Vayan a las concordancias y van a encontrar sabiduría. Dios se la va a dar. Aquel que no tiene sabiduría, pídala a Dios, dice Santiago, y pídala con fe, que dará sabiduría sin medida. Dios te va a dar lo que le estás pidiendo. Pidan y les será dado. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Para nuestra gloria, ya Dios, desde antes del inicio de los tiempos, desde antes de crear el mundo, ya Dios la había predestinado para nosotros. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Lo están entendiendo? ¿Está llegándoles el fruto de esto? Cosas que ojo no vio. Dios te va a mostrar cosas espirituales que nadie ha visto jamás. Que un hombre natural, que un hombre carnal no las pudo ver jamás, ni la va a ver jamás. A menos que Dios lo llame de la carne, de la muerte, y le dé vida espiritual. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Las cosas que el Espíritu Santo te va a hablar no las oyó nadie. Cosas que ni han subido en el corazón del hombre, porque el corazón del hombre es pecaminoso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dios es el que discierne la mente y el corazón, el que escudriña la mente y el corazón. Cuidado con lo que está en tu corazón, porque tal vez no esté conforme a la Escritura. Es más engañoso que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cómo podemos amar a Dios? Porque Dios nos amó primero y nos dio vida juntamente con Cristo. No pienses que porque decís que crees en Dios lo amás. Si lo amás, entonces tenés que vivir conforme a sus mandamientos, conforme a Cristo enseñó. Aquel que dice creer en Cristo tiene que andar como Cristo anduvo. Perdonen que lo repita tantas veces, pero tiene que entrarnos. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No lo enseñó con sabiduría humana. ¿Se entiende? Mi papá siempre me dice, mira Pablito, la Biblia vos la vas a agarrar y la vas a leer y la vas a entender de acuerdo a lo que viviste. Yo la voy a agarrar, la voy a entender de acuerdo a lo que viví, y así cada persona.
Entonces la Biblia a algunos le va a servir de una manera, a otros de otra. La Biblia es el gran libro, la puede leer cualquiera. Estoy de acuerdo que la puede leer cualquiera. Entenderla conforme al Espíritu que está escrita, solo aquel que sea enseñado por el Espíritu Santo. Acá lo aclara el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y da el razonamiento. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Tu Espíritu sabe qué es lo que está dentro tuyo, qué es lo que pensás, qué es lo que sentís. Entonces, así, tampoco nadie conoció antes las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Si yo le quiero explicar esto a mi papá o a otras personas que no entienden esto, que no pueden entender esta sabiduría porque no viene del mundo, sino que viene dada por el Espíritu Santo, por Dios, me va a decir, mirá, no, estás hablando cosas que no son, nada que ver, no, esto es así, esto es así, no pasa nada, somos todos hijos de Dios, somos todos creación de Dios, pero hijos de Dios, solo unos pocos. Solo unos pocos. Y si esta prédica hoy llegó a vos, tal vez sea hoy el día en que Dios dice, es necesario que hoy yo pose en tu casa. Porque hoy ha venido la salvación a tu casa, a tu vida. Y si es hoy, entonces no endurezcas tu corazón, porque hoy vino para rescatarte. Verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual entiende y examina todas las cosas, pero él no es entendido por nadie. ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje?, dice Cristo. Porque no pueden oír mi palabra. El que es de Dios, oye lo que es de Dios, las palabras que son de Dios. El que es de Dios entenderá si mi evangelio es de Dios o es de los hombres. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros, dice el apóstol Pablo, tenemos la mente, tenemos el entendimiento de Cristo. No que sepamos todo lo de Dios, porque ¿quién conocerá las misericordias, la longanimidad, las profundidades de todo esto en Dios? Son insondables, decía Pablo. Son inefables, no se pueden describir con palabras las misericordias de Dios. ¿Quién lo podrá entender? Ahora volvamos a la primera palabra que iniciamos, la cual es la palabra de hoy. Lucas, capítulo 19, es cuando Jesús llama a Zaqueo. Entonces, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dios te está diciendo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor:
Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hubo conversión en él, algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. No dice, por cuanto ahora es hijo de Abraham, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira, yo no sé por qué hayas pasado en tu vida, por qué estarás pasando ahora. No sé qué pensarás cuando me escuchás que te predico, pero me gustaría creer que estás meditando y estás pensando y que decís dentro tuyo, la verdad que yo hace rato que estoy queriendo saber si el día de mañana, si el día que el Señor venga, yo entraré en el reposo. Si Él me dirá, vení bendito de mi Padre, vení bendita de mi Padre, al reino preparado. O me dirá, no te conozco, hacedor de maldad, hacedora de maldad. Quisiera creer eso, quisiera creer que estás meditando en eso, que estás viendo las señales de las pestes que estamos viviendo, de las guerras, de las destrucciones, señales las cuales Jesús y los profetas dijeron que iban a padecer, los hombres del final de los tiempos. Y que tal vez esto te esté trabajando en tu corazón, y que tal vez también te trabaja en el corazón que nadie puede decir, esta peste no me va a llegar, y que si te llegara, tal vez pase bien, pero tal vez pase mal. Y si fuere tus últimos días que estás viviendo, porque acá no tiene nada que ver la edad ya con esta peste. Y si tu tiempo está presto a ser el fin, a terminar, y si ya no hubiere más tiempo para arrepentirse, y si esto te causa una picazón en el corazón y te dice, ¿y si es verdad? Y si es verdad, te pregunto yo a vos, ¿qué tiene de malo lo que predico? No te estoy pidiendo que seas santo, que seas santa. No te estoy diciendo que no tenés que darle nada a los hombres, que tenés que darle a Dios. A los hombres dale lo que es de los hombres, a Dios lo que es de Dios. Lee y medita en Isaías 58. Pensá que Cristo padeció, primero en el pretorio, fue escupido, recibió latigazos, lo insultaron, lo golpearon, fue crucificado. Pon en tu mente un poquito los padecimientos de Cristo, porque Él padeció eso por amor a vos, tal vez, por amor a mí, si es que sigo en este camino. Pensá que Él por un momento en esa cruz, la comunión con el Padre se rompió. Y vos me vas a decir, no, sí, porque maldito todo es el que es colgado en un madero. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. El pecado fue cargado sobre él. Fue molido a golpes por nuestras transgresiones, por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz. Cuando dice el castigo de nuestra paz, dice el castigo que tiene que venir sobre vos, sobre mí. La retribución de nuestro extravío fue sobre él.
mudo, como oveja que he llevado al matadero, no abrió su boca, por amor a vos, por amor a mí, por amor a muchos, pero no por amor a todos. Dios manda que todos los hombres se arrepientan y crean en el Evangelio, pero el hombre no quiere ir, y por eso será condenado. Incluso los que están dentro de la iglesia, que creen haber sido salvos ya, si no caminan, si juzgan, si señalan, si no perdonan, si no piden perdón, si ultrajan, si blasfeman, si hacen negocios deshonestos, el día de mañana se van a llevar una gran sorpresa. Van a pensar: Señor, pero yo iba todos los domingos a la iglesia, o todos los sábados. Yo cantaba, yo estaba en el grupo de alabanzas. Yo tenía una célula en mi casa. Sí. No te conozco, hacedor de maldad. No te conozco, hacedora de maldad. Al fuego eterno. La vanidad fue tu sostén, no la palabra. Para que seas alguien en la iglesia, no pretendas ser nadie. Pretendés ser alguien delante de Dios, no delante de los hombres. A los verdaderos los tenían puesto en nada. Eran despreciados, eran el oprobio del pueblo. Eran desechados, así como fue desechado Jesucristo. Él padeció en la cruz. Y todo lo que nos puedan mostrar las películas no se compara en nada con lo que Él debe haber sufrido. Y lo sufrió por amor a vos, por amor a mí. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y predicó a los espíritus encarcelados, para que se cumpliera toda escritura. Y ahora resucitó y está sentado a la diestra de Dios, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero ¿sabes qué significa eso? Significa que cuando el último de los escogidos haya entrado en el reposo, haya escuchado la verdad, cuando el último de los escogidos se haya arrepentido y los ángeles hagan fiesta en el cielo, ¿sabes por qué hacen fiesta en el cielo los ángeles? Porque los ángeles, las almas de los justos, de los santos, y toda la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Para que cuando el último de los hijos de Dios se arrepienta, entonces venga el fin. Y toda la creación sea rescatada de la maldad del hombre. Ese va a ser el día de retribución, el día de lloro, de crujir de dientes. Es necesario que hoy pose en tu casa, dice el Señor. Es necesario que hoy pose en tu vida. No te voy a pedir una oración de fe. Seguime. Y serás libre. Seguime. Medita en mi escritura, en mi palabra. Conforma tu vida en santidad. Pensá que perdés. No perdés nada. Ganás. No hay nada que pierdas. Solamente si sos
del mundo carnal, humano, vas a decir no me conviene. Entiendo, sí, es bueno lo que están predicando, la santidad, sí, una luz más en el mundo, buenísimo, pero me hace perder mucha plata. Yo tengo negocios ilícitos, o yo trabajo de la prostitución, o yo soy ladrón, o yo soy narcotraficante. No endurezcas tu corazón. Si persistís en eso, entonces sos hijo del diablo, hija del diablo, y nada más que eso. Yo te ruego por las misericordias de Dios que te arrepientas de tus pecados y que sigas el Evangelio. Quédate en la iglesia que quieras, que nadie te diga, mirá, no podés ir a otra iglesia, tenés que permanecer en esta. No, anda a la iglesia que quieras, anda a todas si querés ir a todas. Solamente escudriñá la Escritura. Y si ves que en ninguna te predican la verdad, entonces sí, busca a alguien que te predique la verdad. Si no hay nadie, es preferible que estés solo meditando en la Escritura con uno o dos hermanos, porque ahí está Cristo en medio de ellos. Porque sabe esto, las malas juntas, dice la Escritura, corrompen las buenas costumbres. Y si encima no tenés buenas costumbres, las malas juntas nunca te van a poder dar buenas costumbres. Más bien, quédate solo, pedile en oración a Dios que te traiga algún hermano, que levante a alguien verdadero también cerca tuyo. O busca quién en el mundo, porque no necesitas tenerlo al lado, quién en el mundo cree lo mismo que vos y lo vas a encontrar. Y donde estén dos reunidos en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos, dice el Señor. Señor, te doy gracias, Padre, por esta reunión. Te doy gracias por esta prédica. Te pido que la palabra que me diste no vuelva a mí vacía. Señor, te ruego que todo aquel que escuche esta prédica reaccione a tu palabra, reaccione en su oído espiritual, Señor, para ir a buscarte, para ir a encontrarte, para correr a tus brazos y decirte, Señor, me arrepiento, Señor, perdóname. En serio, Señor. Sé que, aunque dije que creía en vos, me doy cuenta que no creía en vos. Me doy cuenta de lo perverso y pecaminoso que soy, lo perversa y pecaminosa que soy. Perdóname, Señor, y confórmame a tu palabra. Ayúdame, enséñame, Señor, sosténme. Dame la confianza para que pueda dejar mi pecado y entender que nada me va a faltar. Entender que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, Señor. Ayúdame a apartarme de mi pecado. Ayúdame a crecer en la Escritura. Envíame el Espíritu de sabiduría. Envíame el Espíritu Santo, Señor, para poder ser hallado fiel en el día en que vengas, con tus santos ángeles y en tu gran gloria y en tu poder. Oh, Señor, permíteme que en aquel día pueda estar erguido y levantando mi cabeza. Permítame, oh Señor, oír de tu boca en aquel día, venid, bendito de mi Padre, al reino preparado por Dios. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te ruego por las almas de las personas que escucharon hoy esta prédica. Te ruego, Señor, que tu palabra cumpla aquello para lo que fue enviada. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén. Amén. Gracias. Gracias te doy por haber permanecido hasta el final. Dios te bendiga mucho. Sé de luz y bendición cada día un poquito más para todo aquel que esté alrededor tuyo. Y busca crecer en esa luz, en tu intimidad, cuando estés a solas con Dios. Cerrá tus ojos y buscalo verdaderamente. No pienses qué hablar o qué decir.
Dios te va a ir dando palabras, porque aunque no sepamos qué decir o cómo orar, el Espíritu Santo habla por nosotros con gemidos indecibles y clama: Abba, Padre, Padre amado, papito lindo, papá hermoso, papá exaltado, Abba, Padre. Dios te bendiga y te pueda hacer alcanzar esa gloria. Gracias por estar.